El jueves pasado estuve visitando a Rafa y bueno, me dio recuerdos para la iglesia. Evidentemente pues nos echa de menos. Está en una situación delicada. Las últimas pruebas no son todo lo buenas que esperábamos. Está buscando ser fortalecido en el Señor, estar cerca del Señor y buscar la presencia del Señor. Él entiende que es el lugar más seguro donde puede estar. Y estuvimos hablando, ya sabéis que Rafa, nuestra hermana Rafa no habla. Gracias a Dios puede hablar. Y me estuvo comentando un poco, dándome testimonio de cuando él era y que él iba para sacerdote. Su padrino el padrino de él era porque ya no está, pero era el obispo de la Seu d'Urgell, un personaje. Y él me comentó que él estaba estudiando para ser cura, pero llegó un momento en que no me gustó lo que vi en los curas y lo dejó. Y me habló de otra persona, Angustias también, con el mismo que era monaguillo, que había sido monaguillo toda la vida y que ya dejó de ir y le dijo, ¿ya has dejado de ser monaguillo? Y dice, sí, porque lo que vi en el cura no me gustó. Y estando ahí hablando, yo me salí y el Señor me puso en el corazón de compartir sobre la importancia del testimonio, ¿no? De cómo dos personas que estaban enfocados en Dios, en servir a Dios a su manera, luego por el actuar de dos personas, representantes de Dios, a ellos les produce un tropiezo y dejan eso, no sabían diferenciar entre lo que son los hombres de lo que es de Dios. Y la realidad es que cuando analizamos tenemos un trabajo muy complicado, hermanos, porque somos representantes de Dios. La Iglesia Católica dice que el representante de Dios en la tierra es el Papa. Bueno, pues ya eres el Papa, porque la Biblia dice que somos representantes, representamos, somos embajadores. Y cuando me puse a orar, busqué, porque me habían hablado en la biografía de Gandhi. En la biografía de Gandhi se escribió en la India, y Gandhi menciona que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios y que pensó seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectaban a la India y a África del Sur. Un domingo por la mañana, Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca. Tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto para hacerse cristiano. Cuando entró en el templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirió que fuera a una iglesia de negros. Gandhi salió de aquel templo para no volver más. Si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Luego en esa misma biografía dice, no soy evangélico por los evangélicos. Claro, tienden a meternos a todos en un mismo saco. Y por eso es la importancia que, con la ayuda del Señor, quiero que el Espíritu Santo nos empape de la importancia que es que además de ser cristianos lo parezcamos. Jesús escribió algo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una luz en nosotros, una luz que va a mostrar buenas o malas obras.
porque dice que para que vean vuestras buenas obras. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero la realidad es que cuando estamos en medio de la sociedad reflejamos algo. Y es lo que ellos van a ver. Luego, aparte, lo que nosotros podamos decir. Pero si lo que decimos no va en concordancia con las obras que hacemos, no se acercarán a Dios porque no creerán en Dios. Tenemos una comisión bonita y una comisión difícil al mismo tiempo, porque luego en los evangelios vemos como sí que habrá que dar cuentas a Dios de cuál ha sido nuestra conducta y si hemos sido de tropiezo. El Evangelio de Mateo dedica 3 capítulos para hablar sobre el mensaje de Jesús, de cómo debe ser la conducta y el carácter del cristiano. Son 3 capítulos. Y luego hay las tres enseñanzas finales. Son 3. Quiere mostrar, se encarga de mostrar a los escuchantes, a los que estaban en el Sermón del Monte. O sea, son los 3 capítulos que hablan del Sermón del Monte. Y los primeros solamente habla de conducta y de carácter. Habla de perdonar, habla de poner la otra mejilla, habla de orar por el que te ultraja, por el que te persigue, y da un mensaje realmente difícil, comprometido, sacrificial. Y luego cuando termina, que muestra cómo tiene que ser, cómo les dice que tienen que ser aquellas personas que son creyentes, termina con 3 en los que les dice a los escuchantes, a los que están escuchando, que solo hay una manera de diferenciar un seguidor genuino de Cristo de aquel que no lo es. ¿Quién es un cristiano convertido y quién es un creyente religioso? La Iglesia sigue teniendo la misma misión, de atraer a las personas a Cristo. O sea, la misión de la Iglesia no es que nos reunamos hoy aquí, que está bien. Y claro que lo sé. A mí me ha gustado mucho la imagen que ha puesto Fausto y ha contestado Demetrio. Hoy todos han dicho, es una bendición. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que la gente conozca a Cristo. Y eso va muy en responsabilidad hacia nosotros. Es una gran responsabilidad. La misión que tenemos es atraer a las personas a Cristo, que conozcan del amor de Dios. Y nos enseña a hacerlo a través de nuestra conducta. ¿Cómo nos conducimos? Una conducta atrayente, que cuando la vean, deseen comer eso que ven en nosotros. Por eso Jesús era alguien que, cuando tú lees los mensajes de Jesús, quitando de parábolas más profundas, era muy sencillo y luego tenía un lenguaje muy entendible. Mateo 7, versículos 15 al 23. Estos son los últimos, o sea, el Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. Y esto es de los 3 últimos. Y aquí dice, cuídense, les está hablando a los escuchantes, después de dar todo un mensaje de cómo tiene que ser un cristiano, luego dice, pero cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos nos conocerán. No por lo que yo profetice, no por lo que yo diga, no porque yo dé 7 predicaciones o porque yo estudie 7 estudios bíblicos por semana. Les está diciendo, los vais a conocer por el fruto. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Así que, por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Yo pensaba que era pecado. Lo aprendí esta semana. Porque me llamó la atención buscar en un diccionario bíblico lo que significa iniquidad. Iniquidad en un sentido bíblico existe desde el principio y aparece por primera vez cuando se dirige al ángel caído. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y luego a Moisés le habla que el pueblo tuvo iniquidad y pecó. La iniquidad está por encima del pecado. La iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. ¿Qué diferencia hay? Porque es una ofensa contra Dios. La iniquidad es cuando haces conscientemente algo que sabes que no. La iniquidad significa anarquía. Es una ofensa contra Dios y está fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Es cuando yo rechazo aquello que yo conozco. Por eso dice que si no conocierais, no tendríais tanta culpa, pero cuanto más conoces, más te condenas. Porque cuanto más conozco la Biblia, más capacidad tengo para pecar, pero más capacidad tengo para hacer iniquidad. Porque iniquidad es cuando yo conozco la ley en cuanto a mi conducta, mi comportamiento, y yo rechazo no hacerlo. Ambas cosas las perdona Dios, pero hay una diferencia clara. Dice, si atendemos la versión en griego antiguo de la Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el término anomía, que significa desprecio por las leyes. De lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley. Es aquella acción basada en una vida de anarquía espiritual. Yo conozco, pero yo decido lo que hago o lo que no hago. Eso es iniquidad. Me viene a la mente el aviso de Pablo a los Efesios. Efesios 5, 15 y 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La iglesia de Éfeso estaba tan ensoberbecida, tan ensimismada, que no consideraban su manera de vivir, su comportamiento. El Señor puso en mi corazón que hoy pudiéramos tener un tiempo para mirar, hacer lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. Mira cómo andas, analízate cómo andas. Porque es muy fácil entrar en una corriente en cuanto a que ya das por hecho de que amas a Dios y que todo es suficiente. Pero no es suficiente. Era una iglesia que, empezando de una manera, fue tan bendecida que luego es la misma iglesia que luego en Apocalipsis lo recuerda la iglesia de Laodicea, que es la iglesia de Éfeso. Y ellos no consideraban cuál era su manera de vivir ni de comportarse con ellos mismos y con los de afuera. Es la iglesia al que el Señor le da un toque de los más fuertes. Pueden haber los más, pero es la iglesia que recibe un toque, para mí, de lo más fuerte que hay en la Biblia. Apocalipsis 3, 14 y 17.
Esto dice el amén y el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Luego sigue, y es cuando hay un versículo que nosotros usamos para evangelizar, pero es para adentro, porque es para la iglesia. Y luego les viene y les dice, medita, les da unos consejos, compra de mí, cambia tu actitud, cambia, vístete de otra manera, hazte de otra manera, y luego les dice, porque estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Hago una pregunta, ¿es posible que yo crea que tengo al Señor y no lo tenga? Por eso necesito ver dónde estoy, cómo estoy, a dónde voy, porque yo no quiero ser cortado. Por eso el Señor enseña a sus discípulos velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque tú y yo somos tentados. Tentados a hacer las cosas como nosotros nos place. Y por eso, con la ayuda del Señor, yo quisiera que pudiéramos analizar en esta mañana cómo andamos, cómo nos comportamos. Porque la buena conducta es algo que ni tú ni yo podemos producir de manera espontánea. No lo vas a poder hacer. Será el resultado de la naturaleza que hay en nosotros. Y yo quiero hablaros de las 3 clases de naturaleza que existen y así poder evaluar cuál de ellas prevalece en nosotros. 1 Corintios 2, del 11 en adelante. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego, quiero llegar hasta aquí, no quiero seguir más adelante, porque luego dice, porque si es, habiendo entre vosotros contiendas, celos, tal, no sois carnales. No quiero llegar ahí, sino quiero mostrar las 3 naturalezas. La natural, la carnal y la espiritual. Esas 3 están en nosotros. Pueden estar. Y lo que tenemos que hacer es luchar para que la que prevalezca es la espiritual. ¿Cuál es la naturaleza natural? El hombre natural. Aquí vemos claramente que Pablo divide al hombre en estas 3 categorías, clasifica a estos grupos en conformidad con su capacidad para comprender y recibir la palabra de Dios. Es decir, las cosas que nos han sido reveladas por el Espíritu. El hombre natural es el hombre, bueno, en griego es psíquicos. Este término procede de la palabra griega psique, que significa alma. Es el hombre natural es el que vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto y sus emociones le gobiernan. El hombre natural es aquel que se mueve por nuestro intelecto. Lo que yo pienso y cuáles son mis emociones. Tanto el intelecto como las emociones gobiernan. Son las que gobiernan. No ha nacido en el espíritu.
Se puede decir, y más, cuando lo ves, lo primero que ves, viendo que es un árbol, entendiendo que cuando habla del árbol habla de personas, pues ves que tiene actitudes que no van de acuerdo a la persona convertida. ¿Por qué? Porque es natural. Es como es. Entonces, ni sujeta su intelecto, ni sujeta nada al espíritu, sino que eso es lo que gobierna. No está despierto a las cosas espirituales. Para el hombre natural, las cosas espirituales son locura. Eso dice y explica la Biblia. No puede entender lo espiritual porque lo espiritual no es racional, no lo puedes razonar, lo tienes que hacer y punto. La palabra de Dios, sus promesas y su gracia y la fe son incomprensibles. La fe es locura y la fe se acepta o no se acepta. Es como si Dios existe. Yo no puedo razonar que Dios existe. O lo crees o no lo crees. Dentro de lo que es la palabra de Dios, o la crees y la aplicas o no la crees. No puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Esa es esa parte natural que puede haber en nosotros, ¿no? Podamos ver en nosotros esa parte en la que dice, es que a veces me dejo llevar por mi intelecto, solamente hago lo que para mí es inteligente y gobierna mi vida las emociones. No consigo llevar mis emociones a la sujeción del espíritu. Luego está el hombre carnal. El hombre carnal es el hombre sarkikos. Este término proviene de la palabra griega sarx, que significa carne. El hombre carnal quiere agradar a Dios en sus fuerzas. Pero nuestras fuerzas son limitadas. No vamos a poder conseguir el objetivo. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en 1 Corintios 3:1, cuando Pablo, a los cristianos en Corintio, Pablo les dijo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es como un niño en el espíritu. El hombre carnal es el que no madura, siempre se queda en un niño, no crece. Ha nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. No crece espiritualmente, no madura. Debería haber ya pasado por esta etapa de su vida espiritual, pero no lo consigue. Es como un niño de 6 años que no aprende a leer y a escribir. Ese es la naturaleza carnal, el cristiano carnal. Cuando nacemos, somos carnales. Y cuando nacemos de nuevo, en el espíritu, esta carnalidad persiste. O sea, no pasamos de ser cristianos carnales, entrego mi vida a Cristo y a la media hora soy un cristiano espiritual. Eso no existe. La carnalidad persiste y tenemos que luchar contra ella. Por eso Pablo decía, pelea la buena batalla, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, que quien tiene que luchar contra mi naturaleza carnal soy yo. Pero es que yo soy como soy. Pero es que yo no he sido llamado a ser como soy. Yo he sido llamado a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque tengo que producir un fruto para que los demás vean en mí algo diferente y atrayente. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué cantidad de natural, qué cantidad de carnal tenemos? Lucas 9, 23 y 24 es un pasaje que conocemos. No tenemos la traducción que voy a leer. Yo voy a leer la traducción en lenguaje actual. Pero bueno, el mensaje es el mismo. Lo que pasa es que esta me parece como más adecuada. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre.
Pero el que prefiera seguirme y elegir morir por mí, ese se salvará. No está hablando de la salvación espiritual, sino está hablando de aquellas personas que se dejan llevar por su vida, que buscan su vida, que no quieren morir a esas emociones y a esos sentimientos, y luego acaban siendo, estando en una situación que no pueden vivir la vida abundante, porque no están dispuestos a perder su vida, su intelecto, su razonamiento, su manera de ver las cosas. Nuestra carnalidad no desaparece el día que creemos en Jesucristo, sino creemos en Jesucristo, nos vamos directo al cielo, punto pelota, y no tenemos que hacer nada más. Pero es que tienes una misión. Y es que la gente que está sentada a tu lado tiene que ver cómo te comportas contigo mismo y con los demás. Si no fuese esa la misión, nos metimos y de cabeza al cielo. Pregunta de esta manera: ¿queremos trabajar para la comida y la vida eterna? ¿Queremos llegar a ser ese árbol que se nos conozca y que puedan venir muchos a comer de nosotros para que puedan ser deleitados por el amor de Dios? Nuestra carnalidad no desaparece el día que creemos en Jesucristo, sino por medio de la obra de la santificación. La Biblia habla de la santificación porque hemos sido llamados a ser santos. La santificación es el incorporar a mi vida la palabra de Dios, o sea, hacer aquello que la Biblia me dice. Entonces soy santificado. Y entonces daré muerte a mi vida carnal. Es decir, por nuestra comunión íntima con Dios, a través de Cristo Jesús, conseguiremos la santificación. Si no crecemos espiritualmente, seguiremos haciendo las cosas carnales. Porque eso es así. O sea, Jesús lo dijo muy sencillo. ¿Se pueden sacar brevas de los higos chungos? Y eso es así, no hay más. Necesito practicar las obras espirituales para que mengüen las obras carnales. Juan el Bautista lo tenía muy claro. Es necesario que tú crezcas y que yo mengue. No hay otra. Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hombre carnal no puede entrar en el reino de Dios, pero no estoy hablando de aquel reino. El reino de Dios está aquí. Y podemos vivir en el reino de Dios o podemos vivir fuera del reino de Dios. ¿Cómo define Pablo el reino de Dios? Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es cuando tú vives en medio de una situación que a lo mejor para los que están fuera puede parecer un caos y sin embargo tú puedas vivir feliz y en paz. Eso es vivir en el reino de los cielos. Pero el carnal no puede. Por eso Pablo habla a la iglesia de Galacia diciendo, hay una serie de cosas que están en medio de vosotros. Pero es esa iglesia que les dice, habéis empezado bien y estáis en la carne. ¿No? Cuando tú lees el libro de Gálatas y dices, empezasteis en el Espíritu, empezasteis bien. ¿Qué os ha pasado? Pues que dejaron de trabajar la parte espiritual. Y entonces prevalecen todas estas cosas. Y por último, el hombre espiritual. El hombre espiritual, a diferencia del hombre carnal, no solo trata de agradar a Dios, sino que su único objetivo es dejarse guiar por el Espíritu Santo.
Porque a veces es simplemente yo quiero agradar a Dios, pero no se trata de agradar a Dios, sino se trata de que el Espíritu Santo tome control sobre mis emociones y el Espíritu Santo sea el que me dirija a hacer aquello que no quiero hacer. Pablo lo expresó de la manera que a veces hoy todavía nos sorprende: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y esa es la lucha entre el Pablo carnal y el Pablo espiritual. Quiere decir que dentro de nosotros tenemos esas tres naturalezas. Pero soy yo el que al final tengo que tomar la decisión, como dijo él, más doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La santificación. Nada más. Solo Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en Cristo. No creyendo en Cristo, sino Cristo en mí. Y rindiéndome y decir: Señor, Espíritu, diciendo al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y el Espíritu Santo te dirá qué tienes que hacer. Por lo general, en mi experiencia, te va a llevar a que te niegues a ti mismo y que crucifiques tu carne. Pero luego es lo que yo decida. Si yo quiero mantenerme como un cristiano carnal, si quiero ser un cristiano natural, o quiero ser y llegar al llamamiento de Dios a ser como Cristo y a ser un cristiano espiritual. Aprende a andar en el Espíritu y no en sus fuerzas. El hombre espiritual vive intentando incorporar los pensamientos de Cristo en su mente. ¿Qué piensa Cristo en esta situación concreta? ¿Qué haría Cristo en esta situación concreta? Ese es el hombre espiritual. Es aquel que entiende que tiene que crucificar la carne, el que entiende que tiene que morir continuamente a los deseos de la carne. Y cuando nosotros llegamos a negar, cuando llegamos a negarnos a nosotros mismos, cuando llegamos a crucificar nuestras emociones y nuestros sentimientos, entonces es cuando vamos a llegar a la mente de Cristo. Porque Pablo decía: vosotros tenéis la mente de Cristo. Como diciendo, deberíais de tenerla. Aplicadla. Las características que predominan en el hombre espiritual son tres. Y las vas a entender porque son entendibles. El entendimiento de los deseos de Cristo. O sea, entiende lo que Cristo quiere. Segundo, el fruto del Espíritu. Tercero, la dirección del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de Cristo? El hombre espiritual tiene una relación y una comunión con su palabra. Tiene una relación y una comunión con su mensaje. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa. Hoy, mañana se levantará y tendrá un pensamiento no de acorde con el de Cristo, pero tengo que volver a hacer para incorporar ese pensamiento y llevarlo a cabo. Es un proceso. Dice la palabra de Dios que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento. Yo hoy tengo un nivel carnal, un nivel espiritual y un nivel natural. Yo soy el que debo evaluarme dónde estoy y dónde quiero llegar a estar. Soy yo. Dale más. Actúa y reacciona de una forma agradable al Señor. Todo lo que hace es fundamentado y dirigido a agradar a Dios. El segundo, el fruto del Espíritu. Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis. Queremos saber cuánto tengo de espiritual. Gálatas 5:22. No, es que no te lo he dado, Chus. Pero bueno, lo tenéis. Hemos visto antes cuáles eran los frutos de la carne y ahora vemos cuál es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es importante que distingamos entre los dones, que son para la edificación de la Iglesia, y lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado de la morada del Espíritu Santo. Y por último, la dirección del Espíritu. O sea, el hombre espiritual lo que busca es los deseos de Cristo, el fruto del Espíritu y la dirección del Espíritu. Romanos 8, 12, 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No he profundizado mucho en la concordancia, pero hay dos pasajes interesantísimos. Uno, Dios me abrió la cárcel y estuve preso porque me robaron lo único que yo tenía para escuchar alabanza. Me robaron en aquel entonces era y lo dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Yo puedo pensar que soy hijo de Dios, pero no soy, porque no he nacido. He tenido una conversión emocional. Y luego puedo ser hijo de Dios. Puedo ser un hijo malcriado, o realmente un hijo maduro que Dios pueda usar. Pero lo que va a diferenciar un hijo de Dios de otro hijo de Dios, o de otro que no pueda ser hijo de Dios, es aquel que es dirigido por el Espíritu, que piensa como Cristo, que busca el fruto del Espíritu y que busca la dirección del Espíritu. Ese es el hijo de Dios. Y para concluir, te pediría, puedes pasar a la alabanza. ¿Eres dirigido por el Espíritu? Aprender a seguir al Espíritu es un proceso. Esto no es algo que te viene cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es un proceso. Mientras aprendes a seguir a Jesús, aprendes también a sentir la dirección del Espíritu. Jesús dijo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para seguir la dirección del Espíritu necesitas escuchar. Y si no puedes escuchar,
es porque no has crucificado ni has muerto a tu vida carnal. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Qué tipo de personas somos? Creo que es importante que le dejemos al Espíritu Santo que nos muestre, pero con amor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque vivir en el Espíritu es justicia, paz y gozo. Porque buscar ese crecimiento en el Espíritu va a traer una vida que no la vamos a encontrar de otra manera. Por eso es importante que en esta mañana podamos hacer como hizo la iglesia de Éfeso, pero que no nos hizo caso. Porque ya les dio un aviso, dice, con diligencia como andáis, no como necios, dice, sino como sabios, buscando cuál es la voluntad de Dios. El hombre espiritual busca la voluntad de Dios. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué tipo de hombre y de mujer somos? ¿Somos carnales? ¿Somos naturales? ¿O somos espirituales? Yo te dejo ahí. Según te digas, según te muestres, según nos muestre el Señor. En esta mañana tomemos una decisión. Comprometámonos hoy delante de Dios. Porque desde que hemos hemos estado orando con la certeza de que ahora es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo que abramos nuestro entendimiento. Que podamos pedir al Espíritu Santo y decir, Señor, muéstrame cuáles son mis Hay dos maneras de alabar. Con palabras que vas a leer en una pantalla, o con palabras que broten de lo más profundo de tu corazón. Palabras